nos involucramos, nos adentramos en ¿Es esto o la fábrica? Esta sección que arrancó como una columna del amigo Raúl para hablar un poco de la industria de la música, redefinirla, repensarla, dar la vuelta y ver en qué anda esa industria que hace 20, 30 años precisaba de aviones, de barcos que transportaran containers repletos de discos, de CDs, de libros, de lo que sea, de obras que pasaban de un lado para el otro, pasando de un continente a otro, dejando regalías a distribuidoras, a empresas y a artistas. Hoy ese mundo cambió, viró 180 grados para el otro lado, pero no tanto así el consumo, no tanto así la composición a la hora de hacer una canción, y ni hablar de los contratos, de todas esas cosas de la industria de la música, de los movimientos, de los circuitos. Es de lo que queremos hablar, y para eso nos nutrimos de diferentes entrevistas, de diferentes diálogos. Hemos charlado con personajes que tenían que ver con el armado de sellos discográficos independientes, que es algo a donde me parece que deberíamos volver, Raúl, también alguna vez, volver a entrevistar a esos que manejan bandas. Decime, Raúl. Tenemos una agenda bien nutrida para las próximas semanas. Hay gente de los sellos también para hablar, y se vienen un par de entrevistas súper interesantes las próximas semanas. Sí, tenemos que volver a esa senda, pero bueno, no es que la abandonamos, sino que le hemos metido muchas fichas a las bandas. Hemos hablado con bandas de Australia, con bandas de Bélgica, con bandas de Holanda, de Estados Unidos, de México, de Colombia. Hemos hablado con bandas de todos lados, y seguimos en esa vuelta, y hoy vamos a hablar con una banda que se llama ZOE. Vamos a hablar con su líder, con Fred. Escuchamos recién By Your Side de la banda ZOE. Bueno, apenas terminó, ya Raúl lo saltó de sus casillas y dijo: loco, me encanta este sonido. Yo ya te tiré uno también, gran banda de Rock Culture, que la escucho ahí medio en esa línea, con muy dinámico, los temas cambian de ritmo y eso a mí me parte la cabeza. Así que, Raúl, si te parece bien, nos contactamos con los amigos de ZOE y vamos a preguntarles dónde están, qué hacen de su vida aparte de esto, y bueno, obviamente vamos a hablar de la banda, del sonido y del circuito, a ver de cómo se mueven las bandas ahí donde están. Vamos a ver si me siento... Hello, how are you? Hello. Vamos, nene. What's up? Ahí nos contactó Fred. Bueno, Raúl, saludalo y arranquemos. Dale, vamos a hablar con Fred de la banda ZOE de Francia. So, Fred, really thanks for your time. You're welcome. I'm with Clement, our bass player. We are both. Okay. Hi, guys. Okay, hi. The bass player is a really important person in a band. Yes, that's right. Okay, Sure. okay, thank you very much. I'm a bass player too. Which is the name of the bass player, please, again? Clément. Clément? Clément. Yeah. Clément. Okay. Clément. Okay, thank you very much. So, Fred and Clément, can you tell us your full name, where are you from, and how old are you? Yes, my name is Frédéric Barrois. I'm from Calais, in the north of France, and I'm 46. Okay. And my name is Clément Duaret. I'm from Calais too, and I'm 25. 25 and 46, ahí está. Nos están contando que, bueno, estamos hablando con Fred, que tiene 46, y también con Clément, que tiene 25, y son los dos de Calais, de Francia. So, Yes. Can you share with us your first memory of you listening to music? Yes, my father was a singer. He's born in 1914. He's dead now, but I can remember him singing in the morning when I was a kid. He sang operetta like Luis Mariano and stuff like that. I think it was my first contact with music. Wow. And with Clément? For me, my parents were listening to the radio a lot while doing chores, and I remember them listening to Tears for Fears or Simple Minds. That'd be my first memory.
Ok, thank you. Nos contó que, bueno, el papá de Fred era cantante de opereta, que nació en los 40, ya no está más con nosotros, pero bueno, debe haber sido increíble tener un cantante de ópera en la casa, así que esa fue su primera relación con la música. Y Clement nos contaba que a través de la radio, que el padre, la familia escuchaban cosas en la radio como Tears for Fears y Simply Minds, así que ya tenemos una idea de dónde sale la cabeza de cada uno. And can you tell us which is the most important type of music in your region? I don't really know. There's a lot of metal band in the north of France, but also French song and electro. It depends. Ok. Nos estaba diciendo que en el norte de Francia hay un montón de bandas de metal y también música electro. And Fred, it's not the first time that we contact a rock band from Calais. We've been talking with Danwich. I don't know if you know it. And Yes. yeah, okay, it's a great band too. And you think that Yeah. the context support people to make rock music? Well, not really. I mean, in Calais, there's not really a lot of support for any kind of music, actually. Okay. But that's a really musical town. There's a lot of bands and artists, so you kind of have to make your own thing, you know? Ok, wow, great that. Bueno, les estaba preguntando cuáles son los tipos de música. Bueno, contestaron que en el norte hay mucho metal, música francesa y electro. Y le pregunté también, porque hablamos con una banda anteriormente que se llama Danwich, que también es de la zona de ellos, de Calais. Y le quería preguntar si el contexto aguanta también a este tipo de géneros como el rock y el metal. Y dice que no realmente, que uno tiene que tratar de hacer la música que a uno le gusta y aguantársela ahí. I've been in Paris, and in Paris there's a lot of urban music, not such metal bands and rock bands. Do you feel the same? Yes, Paris is fashion. I don't know if it's correct to say that, but that's follow the tendencies. We played in Paris 2 years ago. Mm-hmm. It depends. They are metal band, but also electro. It's very moving. Ok. Dice, bueno, que París es le pregunté porque en París se escucha mucho más música urbana y dicen directamente que París es una ciudad fashion que sigue mucho las tendencias, que ellos tuvieron la oportunidad de tocar hace 2 años en París, pero bueno, que es una ciudad con otra cultura, digamos, es más urbana. And you think that rock music is from the suburbs? From where? The suburbs, not in the cities, maybe outside the cities. Well, it's pretty underground in France. It's not a cultural thing like in America or something, you know. Okay. So there are a lot of bands, but to find them or to see them live, you've got to dig and make a bit of road. Ok. Sí, dice que, bueno, que que no hay tanto cultura de rock como en América, y que si querés escuchar buen rock y buenas bandas, sí hay que caminar mucho, digamos. Esa sería la traducción. And can you tell us which was your first instrument, both of you? Oh yeah, I studied music with piano when I was 13, and I always practice it. I love it. Okay. And for me, it's bass actually. I took the bass lesson in Calais with a guy playing in a Jimi Hendrix cover band. Wow. Muy bueno. Sí, nos dice el cantante que, bueno, que su primer instrumento fue un piano a los 13 años y el bajista no, que directamente arrancó con el bajo. And which was your first bass? It was a bass from Thomann. You know, they've got a brand called Harley Benton, and it's a jazz bass. Okay, a jazz bass. Okay, perfect. A nice instrument to begin with. Bueno, le pregunté más o menos la marca y me dijo que era un jazz bass. And can you tell us how was the first time that you play in public? ¿Cómo fue la primera vez que tocaron en público? Oh yes,
I perfectly remember that. It was in 1990 in a little bar in Calais called Le Bar des Arts. And I was 15 and a lot of people of my school was there. I was totally petrified. I looked at my shoes during all the show. No. Why your shoes? Why you were shy? Oh, yeah. Very shy. Ok. Fred nos dice, yo le pregunté cómo fue la primera vez que tocaron en público y dice que fue en un bar en los 90 en Calais, tenía 15 años y que estuvo todo el tiempo mirando a sus zapatos porque, bueno, era medio vergonzoso. And the bass player, which was your first time in public? I think it was in about 2014 in a place called La Maison pour Tous. After a week of rehearsal, we had a lot of people showed up for the rest of the band. It was cool, but a bit pressured, you know. Yeah. I think that I can understand. Dice que el bajista la primera vez que tocó solamente con una semana de ensayo, en el 2014 más o menos, y bueno, que fue un montón de presión para él. And can you tell us if there is any places to study music for free in your region? Yeah, and that's great. In Calais, there's a music school institution where you can start very young and it's totally free. The only inconvenience is you have to learn music theory before to start a music instrument. That's where I learned piano at that time. They teach only classical music, but for 1 or decade or 2 decades, they open themselves to jazz, rock, etc. Ok, perfecto. Dice, le pregunté si había algún lugar en su región, en Calais y en el norte de Francia, si había algún lugar para aprender música gratuitamente, gratis, y dice que sí, que hay una escuela conservatorio en donde podés empezar cuando sos muy chico, que es completamente gratis, pero sí tenés que aprender un instrumento antes, o sea, ya tenés que tener un conocimiento general, una base, ahí va. De música antes de entrar, que era solamente clásico, pero bueno, ahora hace un par de décadas ya se abrieron un poquito para el jazz. And can you tell us how did ZOE band begin? How did ZOE begin? Yeah, ZOE is born in 1997. Okay. In 1992, I was 16 and I joined a band called Gasoline, where Aldo was the guitarist and composer. And when this band split in 1997, Aldo and I chose to continue with a new project. At the beginning, Aldo was a singer. He sang in French. And we played 70s rock music like Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Deep Purple, Grand Funk Railroad, and stuff like that. It took time to find our sound. And in 2000, we decided to tune down in drop D and C open tuning. And for me, it's the real beginning of the... Wow, yes. I can imagine the differences in the sound, no? Much of all. But, yeah. Okay. Le pregunté cómo arrancaba la banda ZOE y me dijo que en 1992 ya Fred estaba tocando con una persona y que bueno, la banda se deshizo y en 1997 arrancaron con ZOE. Y bueno, que descubrieron afinaciones más graves y que eso le cambió totalmente la cabeza, bueno, y están tocando desde hace muchísimo tiempo. And you released an album called Back Into the Light in 2020. Yeah. And how did you prepare to record it? At the end of Raise the Veil tour, our previous record, how do we prepare? That's the question. How do you prepare to record an album? It was difficult because we are exhausted at the end of the Raise the Veil tour, and our bass player left the band. During 5 years, we tried to find someone, but it was difficult, and we didn't find anybody who correspond. And during all this time, we kept on Aldo, Oli, and I to compose slowly. And when Clement joined the band and bringing fresh blood and new ideas, that was very fast. And we are excited to record new songs and back on stage. Then the pandemic struck us, unfortunately.
Ok, le pregunté cómo se estuvieron preparando para grabar el disco que hicieron en el 2020 y dice que estuvieron 5 años antes ya preparando cosas. Fue difícil porque la banda casi se disuelve, se le fue el bajista, bueno, y ahí entró Clement y con sangre nueva y con ganas de tocar, bueno, y ahí salieron como un montón de canciones, y bueno, los agarró la pandemia en el medio de la grabación, pero pudieron seguir adelante y sacar su disco, así que excelente, que sigan adelante. It's nice to hear that you keep on rocking with all the difficulties, you know, it's nice to hear that. Thanks to you. Le estaba diciendo que es muy bueno encontrar gente que pese a todas las dificultades la siguen rockeando y que está buenísimo. And can you tell us what did the lyrics talk about? Yeah, on this record, I wanted to write about darker things. For example, the song Voices is about schizophrenia, down in a hole, alcoholism, because I had problems with alcohol, so that makes sense for me. Or By Your Side is a story of drugs addict couples separated by death by overdose. I know it's not fun, but I used to write about the life of the band on the road, sex, drugs, rock and roll, stuff like that. And I needed to change, and I write something that better corresponds to this period of 5 years of emptiness. Wow, you explain, lo explicó perfecto. Le pregunté, le pregunté de qué se trataban las letras y dice, bueno, que hablan sobre locura, alcoholismo, que Fred tuvo unos problemas con el alcoholismo, de drogas, y que la banda en general está intentando hablar sobre lo que le ocurre todos los días, ¿no? Life on the road, dice, con la vida en el camino. De eso hablan las letras de ZOE. La verdad, Fred, I really like this kind of music, so I'm excited to interview you. Thank you very much. Yeah, I really love. Thank you so much. Now, we hope that maybe in some future you can play in South America and show the rock music from France to people in Latin America. It will be great for us. Okay, we are going to make some contacts after. Le estaba diciendo que, bueno, a mí particularmente me encanta este tipo de música y que espero que alguna vez toquen en Latinoamérica, porque mostrarle que hay rock en algunas partes de Francia y de Europa que todavía existe está bueno también. And you begin playing non-stop since the record back were released. And can you tell us how do you prepare to play live? Basically, we prepare a set list where songs will follow up quite easily, and we try to find an energy, like if we want to build up until kind of a climax, or do we want to have different waves in the show. And once we have it, we rehearsal it until we get it really right, so in live we can just let ourselves go and play kind of like any rock band. Ok, nos estaban diciendo acá que le pregunté cómo se preparan para tocar en vivo. Dicen que lo que primero hacen un set list como que genere climas y después ensayan para, bueno, llevar al vivo esos climas y con esa playlist, ¿no? And where do you rehearsal? Where did you play before a show? It depends. We had time to prepare the show during the lockdown, so we're ready now. And sometimes we rehearse in Dunkerque. It's a town near Calais. But we often play at home. I prepare myself at home in my home studio personally. Ok, perfecto. Le pregunté, bueno, cómo se preparan, y me dice que hay veces que ensayan en otra ciudad y que también, bueno, Fred tiene un home studio y se prepara muchas horas ahí para tocar. And can you tell us some of the future plans of the band? For the moment, we are focused on the tour, and we don't have any projects. Maybe a new video clip, but it's not scheduled. And maybe play in South America. Les pregunté cuáles son los futuros planes. Dicen que están súper enfocados en un tour que tienen, que después vamos a pasar las fechas. Se están tocando por todos lados, y también en un video.
Manu. Sí, eso quería preguntarles. Estoy acá viendo la lista de las fechas que tienen y la primera fue el 14 de abril, hace 2 días, en el Olympique Café, espero haberlo dicho bien. Y la última es el 29 de octubre, o sea, ya tienen toda la agenda. Me gustaría preguntarles cómo se manejan en eso, cómo consiguen las fechas, si tienen un manager que se encarga, si lo hacen todos ellos, porque me llama la atención, son un montón de fechas las que han conseguido los ZOE y bueno, felicitarlos también y consultarles eso. Y también me llama la atención, perdón, son muchos los lugares donde tocan, entonces preguntarle también eso, si es una gira local, porque hay como un montón de diferentes lugares donde van a tocar, me llama la atención. Yo no sé si en Buenos Aires juntás tantos distintos lugares. Fred, Yes. we want to know how do you prepare a tour? You have a manager, or how do you manage that? It's Carl, our manager. He's based in Dunwich, actually. Yeah, he's the bass player in Dunwich, Carl. Mirá. And he has contact because we performed for many years. So he called the people if they're interested. Okay. To Ok, nos dice que el bajista de Dunwich está de manager de la banda, y que llaman a los lugares a ver si están dispuestos a recibir una banda. Hemos entrevistado a Dunwich. Sí, sí, gran banda también, Dunwich, muy buena gran banda. Y ¿cómo se llama? Simplemente llaman a los lugares y van haciendo las fechas. And did you choose the places or not? Not really, actually. It's like Carl sends mails to whoever he knows, and sometimes people have a bar where they need a band or some place, a venue, but most of the time he just tells us where we have to go and when, and we tell him if it's okay, and then we just go. Okay, perfect. A rock band. A really rock band, make that. Yeah. Okay, of course, man, of course. Le estaba preguntando si eran muy selectivos con los lugares que tocan y dice, no, la verdad que no. Llamamos, está todo bien para tocar y vamos y tocamos. Perfecto, perfecto. I love that. Cowboys from Hell. Sí. Manu, no sé si tenés alguna otra pregunta. No, preguntarle por los lugares que veo que la gira también pasa por Bélgica, ¿puede ser? Are you going to play in Belgium? Yes, we often play. Okay, It's near. Okay, claro, dicen que Bélgica les queda cerca. Muy cerca. And do you have any place that you would like to go apart from Latin America or some other countries? But do you have a specific place in France that you love? In France, no. For France, it's good for rock music. So in France, no, not particularly. Germany is very good. Okay. We don't have a date. We don't have a concert planned in Germany for the moment. We would like to play in US. That would be great. Okay. Or in Japan, Okay. could be good too. Yeah. Dice que les encantaría salir un poco de Francia porque Francia ya como experimentaron tocar bastante ahí, que tiene buenos lugares. También nos recomendaron lugares como en Alemania y que les encantaría tocar en Japón y en Estados Unidos también. Really a rock band, una banda rockera que va a donde pinte. And well, Fred, can you tell us where to find the music of ZOE Band? Yes, about the contact, you can go on our Bandcamp page. It's zoestonerrock.bandcamp.com. And you also find merchandising with our 2 latest records in CD and vinyl. You can find us on Facebook and Instagram. We're not really social media addict, but you can follow the news and the list of gigs. If you want to listen all our records, they are in Spotify, but it's not easy to find. The better way is to type the name of our last record, Back Into the Light. Otherwise, you'll find a lot of girls, female artists called ZOE. Okay, perfect. Okay. We understand that.
Le preguntamos a dónde podemos encontrar la música de ZOE. Dice que, bueno, que Bandcamp fue lo primero que dijo, que ahí tienen el disco para escuchar, tienen merchandising, que lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram, ahí tienen fechas y cosas para ver. Y también dicen en Spotify puede ser, aunque es un poco difícil encontrarlo en Spotify, aunque si lo buscan lo van a encontrar también con un montón de mujeres y cosas para ver. Hay un montón de fotos. Manu, no sé Sí, si que decía que recomendaba buscar a la banda como Back into the Light con el nombre del disco, porque si pones ZOE te van a aparecer lo que decía Raúl recién, un montón de chicas cantando y va a ser más difícil encontrarlo, pero vos lo buscas como Back into the Light y vas a poder encontrar este grandísimo disco de ZOE, esta banda francesa con los que estamos hablando, con ZOE y con Clement. Al principio de la banda, perdón, con Fred y con Clement, al principio de la banda Fred nos contaba que ellos afinaron las guitarras más graves, y bueno, encontraron ese sonido que les gustó. Me gustaría si nos puede contar un poco más de eso, si es que bajaron todas las cuerdas un tono o solamente el famoso drop D, drop C, qué afinaciones usan, y preguntarle un poquito por los pedales y esas cositas. Vos sabés, Raúl, lo que me interesa a mí de las bandas, por favor, sí. ¿qué tanta perorata? Okay, Fred, can you tell us something about the technical part of the band, like la afinación? You tell us that you tune in drop D, no? Yeah. Okay, and can you tell us how you manage that with the guitars and the bass? It's complicated because Aldo and I have not the same tuning. About me, I play in open C. It's C G C G C E. I like that because it's very low, and it's difficult to play guitar solo. But about rhythm, it's very interesting. You can create new chords. It's a thing to explore for me. And when I in open C tuning, Aldo is not necessarily in the same tune. So we try to combine that to create a stereo sound. For example, when I play an open chord, he can't do the same. So he has to make it different, and it's interesting to have different chords. Wow. Thanks for the explanation. Le estamos preguntando por cosas más técnicas de la banda, y dicen que las afinaciones no siempre los dos guitarristas están en la misma afinación. Acá Fred nos explicó que estaba en Open C, bueno, que es C, G, C, G, C, G, E, y que el Open C es difícil para los solos, pero le queda muy bien en la guitarra rítmica, y que a ellos les gusta mucho, pese a que sea difícil, la combinación de una afinación estándar, supongamos, con el Open C, y que queda muy bien. Y sí, la verdad que se nota en la grabación. And Fred, can you tell us, and the bass player, please, do you have any favorite band? ¿Tienen alguna banda favorita? That's a difficult one. But I think my favorite band would be the Bronx, because it has everything in it. It has the big rock song, it has the punk kind of fast stuff, and really cool ballads. So I think it'd be the Bronx. Yes, it's difficult because we listen a lot of kind of music, but for me, I say the Black Crowes, because I like soul music, rhythm and blues, the roots of blues in America, and that's what I like this band, the Black Crowes. Yeah. And the other band, please, can you repeat the bass player? The bass player band is the Charms, bro. The Charms. It's the Bronx. Like the Bronx in America, The Bronx, like the borough of New York. Oh, wow. Where is from the band? It's a California mix between hardcore, punk hardcore, rock and roll. Okay. You don't know this band?
No. We really don't no. know. It's we are going to explore it. Thank you. Yeah, you have to. Perfecto. Y bueno, Fred es más simple. Dice, nos sorprendió. Dice que le gusta Black Crowes y que le gusta mucho la música soul y el blues. Que está bien, que está muy, muy emparentado también con algunas Sí, cosas. de Black Crowes, nombrado de Black Crowes, que es una banda que es como devaluada, ¿viste? No ha tenido mucho, pero la verdad es una gran banda. Jimmy Page ha tocado un montón de veces con ellos. Sí. Es una banda del carajo de Black Crowes, pero nunca tuvo su explosión. Sí, me parece que estamos hablando con músicos súper honestos y eso, we love Sí, me encanta. honest music and honest people. Thank you, Fred. No, thank you to you. Thank you Yo very much. me gustaría preguntarle a Clement, al bajista, si lo trataron bien desde el primer momento en su llegada. Okay, Clement, did the ZOE band treat you well, always or not? Yeah, Okay. they were fairly easy to live with on the road. Okay, thank you that very much. I'm a bass player, so that's why Manu asked that. Thank you very much. Sí, dice que lo tratan súper bien al bajista, así que qué bueno encontrar a gente que trata bien al bajista, que toca en cualquier lado y que va para adelante. Qué bueno. So, it's really a pleasure to talk with you, and we are going to hear much more soy band and Danwich and that kind of music. So thank you very much for the contact. Thank you very much to you. We really appreciate that. Okay. After we are keep on talking and we stay in touch, okay? Okay. Yeah. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Si se puede decirle que vamos a escuchar Go Like a Bomb, si nos puede contar algo del tema y lo escuchamos. Okay, we are going to listen Go Like a Bomb. Can you tell us something about the song? Yes, it's a song about people like Golden Boy. You know what I mean? In the finance, in the people snort cocaine and have like love. Sí. We can understand. Sí, dice que habla Very speed and. Fred. Hello. Bueno, llegamos. Hello. Okay, can you repeat it? Yes, Go Like a Bomb. It's a song about people like Golden Boy in the financial district in New York, for example. People are always speed and snort cocaine and have lot of money and are always speed, always excited to have more money and work to make more money. Perfecto, sí, nos dice que la canción que vamos a escuchar hablan sobre los Golden Boys, esa gente que está metida en el sistema financiero hasta las pelotas y que lo único que hacen es aspirar cocaína, tomar speed y pensar en dinero nada más. Tomar speed. Excelente, sí, excelente, que se toman todas las drogas. Really, thank you very much, Fred, and the bass player. Thank you very much. No, for me it's the bass player. So we keep in touch and we are going to hear another song from ZOE, okay? Okay, it was a pleasure. Thank you. Thank you very much. Manu, si te parece bien, seguimos. Sí, vámonos. Dale, vamos a escuchar otra canción de ZOE.